The president of Venezuela said that he wrote a letter to you asking to negotiate. Did you get the letter, and what is your response to it? I don't want to say, but we'll see what happens with Venezuela. I don't want to say. ¿Se imaginan la cara de Nicolás Maduro cuando Trump le tiró su cartita de diálogo y paz directo a la basura? Porque sí, mis panas, el dictador de Miraflores intentó hacerse el diplomático con el gringo y le salió el tiro por la culata de la manera más épica posible. Pero antes, suscríbete y comparte este vídeo si quieres una Venezuela libre de dictadores narcos y corruptos. Continuemos. La Casa Blanca no solo rechazó su invitación al diálogo, sino que la portavoz Caroline Leavitt le dio una cachetada verbal que se sintió hasta en los cerros de Caracas, calificando el mensaje del bigotudo como plagado de mentiras y confirmando que para Estados Unidos, Maduro sigue siendo tan ilegítimo como un billete de 3 bolívares. Pero esto no es solo una bofetada diplomática, mis queridos televidentes, esto es el inicio de una escalada que tiene al régimen chavista más nervioso que cucaracha en gallinero, porque mientras Maduro mandaba su cartita pidiendo paz y amor, Trump ya tenía desplegada una flotilla de 8 buques de guerra y una decena de cazas F-16 patrullando el Caribe como si fuera su patio trasero, volando en pedazos lanchas narcotraficantes con misiles que cuestan más que el presupuesto anual de una alcaldía venezolana. La situación se pone color de hormiga cuando analizamos los tiempos, porque resulta que la famosa carta de Maduro, que se dio a conocer el domingo pasado como si fuera una exclusiva mundial, en realidad fue enviada poco después del primer ataque estadounidense en el Caribe a principios de septiembre. Lo que significa que el dictador ya sabía que le venía la tormenta encima y trató de hacer daño control como político desesperado en campaña. En esa carta, que probablemente redactó Jorge Rodríguez con su típica prosa revolucionaria de bachillerato, Maduro le decía a Trump con toda la cara dura del mundo: "Lo invito, presidente, a preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio". Como si él fuera el embajador de la paz y no el mismo tipo que tiene a Venezuela convertida en un narcoestado donde la gasolina vale más cara que en Miami y donde conseguir un pollo es más difícil que encontrar un chavista honesto. Pero aquí viene lo bueno, porque Trump no es precisamente conocido por su diplomacia sutil, y la respuesta fue tan contundente que hasta los propios chavistas deben estar preguntándose si no era mejor quedarse callados. Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca que tiene más tempel que Diosdado Cabello en una sesión de la Asamblea Nacional, fue clara como el agua de Evian. La postura de Estados Unidos hacia el régimen venezolano no ha cambiado ni un milímetro, Maduro sigue siendo ilegítimo, y Trump está dispuesto a usar todos los medios necesarios para frenar el tráfico de drogas que sale de Venezuela como si fuera una fábrica de Coca-Cola pero de cocaína. Y cuando dicen todos los medios necesarios, no se refieren precisamente a mandar cartas de protesta a la OEA, sino a esos misiles que están convirtiendo las lanchas narcotraficantes en fuegos artificiales acuáticos. La operación militar estadounidense en el Caribe no es ningún juego de niños, mis estimados seguidores de Voces del Presente. Estamos hablando de 8 buques de guerra, que incluyen destructores y fragatas con más poder de fuego que todo el ejército venezolano junto, más una decena de cazas que están patrullando las aguas como tiburones hambrientos buscando cualquier embarcación sospechosa. Y no es que estén ahí de paseo turístico, porque ya han destruido al menos 3 lanchas con misiles que cuestan más que el salario de un ministro chavista en 10 años, mandando un mensaje más claro que las intenciones de María Corina Machado: aquí no se juega con el narcotráfico. Washington justificó estas operaciones alegando riesgos para la seguridad nacional, y la verdad es que no les falta razón, porque Venezuela bajo el régimen de Maduro se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia Estados Unidos, con más rutas de narcotráfico que una terminal de autobuses en hora pico. Mientras tanto, el régimen de Maduro, con esa capacidad única que tienen para hacerse las víctimas cuando les llueven las consecuencias de sus actos, acusó a Estados Unidos de ejecutar ataques ilegales. Como si ellos fueran los defensores del derecho internacional y no los mismos que convirtieron las elecciones en una farsa más grande que las promesas de campaña de cualquier político. Pero aquí viene la cereza del pastel, porque el gobierno de Trump no se conformó con rechazar la carta y mandar la flotilla, sino que decidió ponerle precio a la cabeza del dictador como si fuera el Chapo Guzmán versión caribeña. 50 millones de dólares, mis panas, 50 millones de dólares verdes, de los que compran casas en Miami y no de los que se devalúan cada vez que Maduro abre la boca. Esa recompensa por la captura de Nicolás Maduro lo convierte oficialmente en el hombre más buscado del hemisferio, superando incluso a algunos narcos mexicanos que deben estar pensando en cambiar de profesión. La acusación es que Maduro lidera un cártel internacional de drogas, lo cual, seamos honestos, no es exactamente una sorpresa para nadie que haya estado prestando atención a lo que pasa en Venezuela en los últimos años. Cuando tienes a militares de alto rango involucrados en narcotráfico, cuando los sobrinos de la primera dama están presos en Estados Unidos por tráfico de cocaína, y cuando tu país se convierte en el principal punto de salida de drogas hacia Norteamérica, no es muy difícil conectar los puntos. Es como si Sherlock Holmes investigara un caso donde el asesino dejó su cédula de identidad en la escena del crimen.
La situación se vuelve aún más interesante cuando analizamos las reacciones dentro del propio chavismo, porque aunque públicamente todos hacen coro con la línea oficial de imperialismo yanqui y agresión injustificada, en privado debe haber más nervios que en una reunión de padres de familia cuando llegan las calificaciones. Porque una cosa es lidiar con sanciones económicas y otra muy diferente es tener una flotilla de guerra estadounidense patrullando tus costas como si fuera el patio de su casa, destruyendo todo lo que se mueva de manera sospechosa. Y hablando de reacciones, imagínense la cara de Jorge Rodríguez cuando se enteró de que su carta diplomática había sido calificada como plagada de mentiras por la Casa Blanca. El mismo Jorge Rodríguez, que se las da de gran negociador internacional y que probablemente pensó que con unas cuantas frases bonitas sobre paz y diálogo iba a ablandar al gobierno estadounidense. Debe estar más frustrado que Javier Milei cuando le preguntan sobre el peso argentino, porque su estrategia de relaciones públicas se estrelló contra la realidad más rápido que la economía venezolana. La verdad es que esta situación pone en evidencia la desesperación del régimen chavista, que está viendo cómo se le cierran todas las opciones. Por un lado, tienen la presión interna de una población que ya no se traga el cuento de la guerra económica y que cada día está más harta de hacer cola para comprar pan como si fuera el último iPhone. Por otro lado, tienen la presión internacional de un gobierno estadounidense que claramente no está dispuesto a seguir jugando al diplomático educado y que prefiere hablar el idioma que mejor entienden los dictadores, el de la fuerza. Pero lo más divertido de todo este circo es ver cómo los voceros del régimen tratan de vender esta humillación como una victoria. Seguramente en VTV ya están preparando un programa especial donde van a explicar cómo el rechazo de Trump a la carta de Maduro es en realidad una demostración de la dignidad bolivariana y de cómo Venezuela no se doblega ante el imperio. Van a sacar a Diosdado Cabello a decir que esto demuestra que Estados Unidos le tiene miedo a Venezuela, como si una flotilla de guerra fuera una señal de temor y no de superioridad militar absoluta. Y mientras tanto, los venezolanos comunes y corrientes, esos que no tienen guardaespaldas ni cuentas en Suiza, siguen preguntándose cuándo van a poder comprar carne sin tener que vender un riñón, cuándo van a tener electricidad las 24 horas del día, y cuándo van a poder salir a la calle sin miedo a que los atraquen por un teléfono que en cualquier otro país sería considerado obsoleto. Porque mientras Maduro juega a ser diplomático internacional y Trump le responde con misiles, la gente sigue haciendo malabares para sobrevivir en un país que tiene más petróleo que Arabia Saudita, pero donde conseguir gasolina es una odisea épica. La escalada militar también tiene implicaciones regionales que van más allá de la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. Colombia, que comparte una frontera de más de 2.000 kilómetros con Venezuela, debe estar viendo esta situación con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque finalmente alguien está tomando medidas contundentes contra el narcotráfico que ha convertido esa frontera en un colador, pero preocupación porque cualquier escalada militar en la región puede tener consecuencias impredecibles. Brasil, por su parte, que bajo Lula había tratado de mantener una posición más neutral hacia el régimen de Maduro, ahora se encuentra en una posición incómoda. Porque una cosa es hacer declaraciones diplomáticas sobre no intervención y otra muy diferente es tener una operación militar estadounidense de esta magnitud prácticamente en tu patio trasero. Itamaraty debe estar trabajando horas extras tratando de encontrar una posición que no los ponga ni del lado de Estados Unidos ni del lado de Maduro, lo cual es más difícil que encontrar un economista que entienda la inflación venezolana. ¿Y qué decir de los aliados tradicionales del régimen chavista? Rusia, que tanto ha invertido en mantener a Maduro en el poder, debe estar evaluando si vale la pena seguir apostando por un caballo que cada día parece más cerca de la línea de meta equivocada. China, con su pragmatismo característico, probablemente ya está calculando cómo proteger sus inversiones en Venezuela sin quedar del lado perdedor de esta confrontación. Porque los chinos son muchas cosas, pero tontos no son, y saben reconocer cuando es hora de cambiar de estrategia. Irán, el otro gran aliado del régimen, debe estar especialmente nervioso porque ellos saben mejor que nadie lo que significa tener a Estados Unidos decidido a aplicar presión máxima. Los ayatolás han visto cómo las sanciones estadounidenses pueden estrangular una economía, y ahora están viendo cómo una demostración de fuerza militar puede cambiar completamente el tablero geopolítico. Seguramente en Teherán ya están reconsiderando cuánto están dispuestos a arriesgar por mantener su alianza con Caracas. Pero volviendo al tema central, la recompensa de $50 millones por Maduro no es solo una cifra simbólica, es una declaración de intenciones que cambia completamente las reglas del juego. Porque cuando Estados Unidos pone precio a la cabeza de alguien, históricamente hablando, esa persona no suele tener un final muy feliz. Pregúntenle a Osama Bin Laden, pregúntenle a Saddam Hussein, pregúntenle a cualquiera de los narcos colombianos que terminaron sus días en una cárcel estadounidense o en una tumba prematura. Esta recompensa también significa que cualquier persona en el círculo cercano de Maduro ahora tiene un incentivo económico gigantesco para traicionarlo.
$50 millones es suficiente dinero para comprar la lealtad de cualquier general, de cualquier ministro, de cualquier guardaespaldas. Es más dinero del que la mayoría de los chavistas han visto en toda su vida, y es suficiente para vivir como rey en cualquier país del mundo que no tenga tratado de extradición con Estados Unidos. Imagínense las conversaciones que deben estar teniendo lugar en Miraflores ahora mismo. Cada vez que Maduro entra a una reunión, debe estar preguntándose quién de los presentes está calculando mentalmente cuántas mansiones en Miami puede comprar con $50 millones. Cada vez que alguien se acerca demasiado, debe estar pensando si viene a darle un abrazo o a entregarlo a la DEA. La paranoia debe estar más alta que los precios en los supermercados venezolanos. Y hablando de paranoia, imagínense cómo debe estar durmiendo Maduro ahora. Porque una cosa es saber que eres impopular en tu país, y otra muy diferente es saber que hay una recompensa millonaria por tu cabeza. Debe estar cambiando de habitación cada noche, probando la comida con catadores como si fuera un emperador romano, y mirando con desconfianza hasta su propia sombra. Debe tener más miedo que un turista en Petare a medianoche. La situación también pone en una posición muy incómoda a todos esos países que han reconocido a Maduro como presidente legítimo. Porque una cosa es reconocer a alguien como jefe de Estado y otra muy diferente es reconocer a alguien que Estados Unidos considera el líder de un cártel internacional de drogas. México, Argentina bajo los Kirchner, Bolivia, Nicaragua, todos esos gobiernos ahora tienen que explicar por qué mantienen relaciones diplomáticas con alguien que tiene precio en su cabeza como si fuera el enemigo público número uno. Y aquí viene una reflexión interesante. ¿Qué habría pasado si Maduro hubiera aceptado hace años las propuestas de transición democrática? ¿Qué habría pasado si hubiera permitido elecciones libres y transparentes? ¿Qué habría pasado si no hubiera convertido a Venezuela en una narcodictadura? Probablemente estaría viviendo tranquilo en alguna playa del Caribe, disfrutando de su jubilación dorada en lugar de estar escondido en un búnker preguntándose cuál de sus colaboradores lo va a entregar por $50 millones. Pero no, el ego y la codicia pudieron más. Prefirió aferrarse al poder como garrapata a perro callejero, convirtiendo a Venezuela en su feudo personal y a los venezolanos en sus súbditos. Prefirió aliarse con narcos y terroristas antes que permitir que el pueblo decidiera su futuro. Y ahora está pagando las consecuencias de esas decisiones, descubriendo que cuando juegas con fuego, tarde o temprano te quemas. La operación militar estadounidense también envía un mensaje claro a otros dictadores de la región que puedan estar pensando en seguir el ejemplo venezolano. Le dice a Daniel Ortega en Nicaragua, le dice a Miguel Díaz-Canel en Cuba, le dice a cualquier aspirante a dictador que Estados Unidos bajo Trump no va a tolerar narcodictaduras en su patio trasero. Es como una advertencia preventiva. Si no quieren terminar como Maduro, mejor pórtense bien. Y mientras todo esto pasa, los venezolanos en el exilio deben estar viendo estas noticias con una mezcla de esperanza y escepticismo. Esperanza porque finalmente ven acciones concretas contra el régimen que los obligó a abandonar su país, pero escepticismo porque ya han visto muchas promesas y declaraciones que no se tradujeron en cambios reales. Porque al final del día, lo que ellos quieren no es ver a Maduro en una cárcel estadounidense, sino poder regresar a una Venezuela libre y próspera. La pregunta del millón, o mejor dicho, de los 50 millones, es ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a escalar la situación hasta convertirse en una intervención militar directa? ¿Va a aparecer alguien del círculo cercano de Maduro dispuesto a cobrarse la recompensa? ¿Va a intentar Maduro huir del país antes de que la situación se vuelva insostenible? ¿O va a trincherarse aún más, convirtiendo a Venezuela en una fortaleza sitiada? Lo que sí está claro es que la carta de diálogo y paz de Maduro no solo fue rechazada, sino que provocó exactamente el efecto contrario al que buscaba. En lugar de abrir un canal de comunicación, cerró definitivamente cualquier posibilidad de negociación. En lugar de proyectar una imagen de estadista responsable, confirmó su imagen de dictador desesperado. En lugar de ganar tiempo, aceleró su cuenta regresiva hacia el final. Y aquí estamos, mis queridos seguidores de Voces del Presente, siendo testigos de cómo se desarrolla en tiempo real el final de una de las dictaduras más destructivas de la historia latinoamericana. Porque esto ya no es una cuestión de si Maduro va a caer, sino de cuándo y cómo. La única pregunta que queda es si va a ser capturado vivo para enfrentar la justicia estadounidense, o si va a terminar como otros dictadores que prefirieron el búnker antes que la cárcel. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, en Voces del Presente, contándoles la verdad sin filtros, sin censura y sin miedo a llamar las cosas por su nombre. Porque cuando la historia se escriba, queremos estar del lado correcto, del lado de la verdad, del lado de la libertad.
Y ustedes, queridos televidentes, pueden estar seguros de que seguiremos aquí hasta que Venezuela sea libre, hasta que Maduro pague por sus crímenes, y hasta que los venezolanos puedan regresar a su patria con la frente en alto y la esperanza renovada.